Buenas tardes para todos. Agradezco su presencia en esta teleconferencia en la tarde de hoy. Estamos en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la implementación de la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes en la infancia y EPI de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Los acompaño hoy. Mi nombre es Natalia Andrea Álvarez Bedoya. Soy nutricionista asesora del Grupo NACER y voy a estar con ustedes en esta teleconferencia y en otra que tendremos en próximos días sobre suplementación para las gestantes. Este servicio ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno departamental y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. En este momento vamos a iniciar entonces con 185 personas, me parece súper buena esa asistencia. Este ciclo de teleconferencias se ha denominado Educarnos y Educar, claves en IEPI. Para reforzar lo que ahorita nos contaba nuestro compañero Alonso, este certificado se dará a las personas que participen por lo menos en 10 de las 12 teleconferencias programadas en este ciclo. Aquellas personas que participen por lo menos en 10 recibirán el certificado. El tema que nos convoca hoy entonces es el enfoque nutricional de las mujeres gestantes, un reto para el personal de salud. Gran parte de lo que les presentamos hoy en esta teleconferencia está incluido en el Manual de Alimentación y Nutrición de la Población en el curso de vida de la Secretaría de Salud de Medellín. Quiero empezar la conferencia con esta frase que me llamó mucho la atención, la tomé del Plan de Acción de Salud Primeros 1000 días de vida, Colombia 2012-2021, donde nos dicen que los primeros 1000 días de vida son un periodo crítico para la conformación de la arquitectura cerebral, el crecimiento y la maduración corporal, que por sus repercusiones para toda la vida exigen atención en salud de óptima calidad, como elemento esencial para garantizar el derecho al desarrollo integral de la primera infancia y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y sus parejas. Esto me llama bastante la atención porque casi que contempla el título de nuestra teleconferencia de hoy. Es un reto que cuando atendemos las familias gestantes, esa atención sea de óptima calidad y con un enfoque integral, que no perdamos de vista ese componente de alimentación y nutrición. Tendremos en esta teleconferencia los puntos que les expongo en esta diapositiva. Vamos a tener algunas cifras para tener en cuenta. La evaluación antropométrica y alimentaria de la gestante. Vamos a hablar un poco de los requerimientos nutricionales que tienen estas mujeres, cómo debería ser la alimentación y también hablaremos de algunos aspectos básicos de las condiciones especiales que se pueden vivir durante la gestación. En este momento ya tenemos 202 personas activas en este espacio. Traigo estas cifras de la ENSIN 2010 que nos deben llamar la atención y deben ser un punto crítico para contemplar dentro de nuestro enfoque a las familias gestantes, a las mujeres gestantes. En la ENSIN 2010 se encontró que el 16.2% de las mujeres gestantes tenían bajo peso para la edad gestacional. Esta condición fue más alta en aquellas gestantes más jóvenes, entre las que tenían 13 a 18 años fue de 28.6% y las que tenían 19 a 24 años 20.8%. Esto contrasta con aquellas gestantes de mayor edad, de 37 a 49 años, en las que se presentó el bajo peso solo en 3.6%. Otro aspecto a tener en cuenta es que el sobrepeso también se encontró en estas mujeres. En un total de 34.6% de las gestantes se evidenció exceso de peso. En ellas 24.8% tenían sobrepeso y 9.8% tenían obesidad. Otro dato importante es que aproximadamente 1 de cada 5 de las gestantes que participaron en la encuesta entre 13 y 49 años tenían anemia y de estas gestantes el 57.6% presentó esa anemia por deficiencia de hierro.
Miremos entonces cómo el estado nutricional de la gestante sí debe llamar nuestra atención al momento de prestarles el control prenatal y vigilar ese estado nutricional y cómo está la alimentación para que esa gestación sea vivida de la mejor manera y aportándole a la salud y nutrición no solo de la gestante, sino del bebé que viene en camino. Iniciamos entonces con la evaluación antropométrica. Tenemos como una de las principales herramientas para evaluar el estado nutricional de las gestantes el seguimiento que hacemos a la ganancia de peso mediante el IMC. Aquí les quise traer en esta diapositiva un repaso de cómo se clasifica el IMC y se logra cuando dividimos el peso en kilogramos sobre la estatura en metros al cuadrado. Siempre buscaremos que las gestantes inicien y finalicen su periodo gestacional con un peso adecuado, con un IMC adecuado. De ahí también la importancia de que hagamos atención preconcepcional y planificación familiar para lograr que cada una de las mujeres llegue a la gestación con un IMC y un estado nutricional adecuado. Desafortunadamente no es lo más común en nuestra población y cuando llegan estas mujeres a nuestra consulta ya llegan en estado de gestación y tendremos que partir de ese estado nutricional con el que nos llegue. El Ministerio de Salud y Protección Social, desde la resolución 2465 de 2016, nos suministra la gráfica que deberemos utilizar en nuestra atención con las gestantes. Esa gráfica es la gráfica de Atala. En la gráfica de Atala logramos cruzar el IMC, que nos aparece en el eje Y, en el eje vertical, con las semanas de gestación, que aparece en el eje X, que es el eje horizontal. En esta gráfica vamos a encontrar 4 franjas que nos van a permitir conocer cuál es la tendencia en esa ganancia de peso de las gestantes, por qué franja va. La primera, la que encontramos abajo, nos indica que si la gestante está ubicada ahí, tendrá un peso bajo para la edad gestacional, está en rosado. La verde indica IMC adecuado para la edad gestacional, la amarilla sobrepeso para la edad gestacional y la naranja obesidad para la edad gestacional. El propósito que tendremos siempre es que aunque lo decíamos ahorita, la idea es que una mujer empiece su gestación con un estado nutricional adecuado, no todas inician ahí, podrían iniciar en bajo peso, en sobrepeso, en obesidad. Nuestro propósito en la atención y el seguimiento que hagamos de estas mujeres es lograr que se mantengan con un comportamiento ascendente en esa ganancia de peso, ojalá en la misma franja por la que inició, siempre evitando y prestando especial atención y alerta cuando se nos presenten picos bruscos de ganancia por exceso de peso o de pérdidas hacia abajo que nos indiquen que ya puede estar en riesgo por déficit nutricional. En la misma resolución 2465 de 2016 encontramos esta tabla que orienta bastante el seguimiento y la proyección de ganancia de peso que hagamos de cada una de las gestantes. Es particular para el estado en el que cada una inicia. Tendremos que vamos a partir del IMC pregestacional. Si las mujeres inician de forma tardía sus controles prenatales, esto sería más allá de la semana 12 de gestación, pero si logramos que ese inicio sea temprano, antes de la semana 12, partiremos del IMC inicial que observemos en estas gestantes. En este momento les quiero contar que tenemos 247 personas activas en la conferencia. Tenemos entonces que si la gestante está ubicada con bajo peso, porque le calculamos un IMC menor de 20, proyectaremos una ganancia de peso de 12 a 18 kilos durante toda la gestación. Si el IMC con el que inicia es adecuado, porque está entre 20 y 24,9, proyectaremos una ganancia de 10 a 13 kilos. Si presenta sobrepeso, porque su IMC está entre 25 y 29,9, proyectaremos de 7 a 10 kilos de ganancia. Y si presenta obesidad con un IMC mayor o igual a 30,
deberemos calcular o proyectar una ganancia de 6 a 7 kilos durante toda la gestación. Aquí traigo otra cuñita que es bien importante tener en cuenta y es que a veces encontramos en la atención de la gestante que algunos profesionales no usan la curva de Atala, sino que solo se orientan por la curva de altura uterina. Esta curva es importante, pero cabe resaltar que no puede reemplazar la curva de Atala y que incluso desde la resolución 2465-2016 el Ministerio nos está haciendo esa observación. Debemos utilizar la curva de Atala. Traigo aquí tres ejemplos de cómo sería esa proyección de ganancia de peso de acuerdo al IMC que calculamos en cada una de las gestantes. En el primer ejemplo tenemos que la señora pesa 94 kilos y su talla es 1,60 metros. Cuando hacemos ese cálculo de talla al cuadrado nos da 2,56, entonces vamos a dividir 94 por 2,56 y nos da un IMC de 36,7. Esto nos indica que esta señora, esta gestante, es obesa. Para ella calcularemos o proyectaremos que debe ganar de 6 a 7 kilos durante toda su gestación. En el segundo ejemplo tenemos una mujer que pesa 45 kilos y mide unos 50 metros. Cuando calculamos su IMC encontramos que es de 20, que sería un IMC adecuado, por lo que proyectaremos una ganancia de 10 a 13 kilos durante toda la gestación. Aquí ya tenemos una señora de 46 kilos, unos 55 metros y este IMC de este cálculo nos va a dar 19. La clasifica como enflaquecida, por lo que vamos a indicarle a esta señora que durante toda su gestación deberá ganar de 12 a 18 kilos. Ven que tanto esta señora que nos quedó enflaquecida como la que nos clasificó como obesa tienen unas marcaciones y es porque sobre ellas deberemos hacer una mirada especial, unas recomendaciones y un seguimiento especial y de ser posible deberá ser remitida al nutricionista dietista. Sabemos que en el nivel primario de atención de nuestro sistema de salud, el nutricionista no está incluido dentro del equipo de salud, que lo deben remitir a otro nivel superior de atención, pero es bien importante resaltar que sí deberán ser remitidas y mientras se logra esa consulta por nutricionista, que sabemos que puede ser demorada por lo escaso que es este recurso humano en el sistema, pues que todo el personal de la IPS del primer nivel de atención tengan esta mirada especial y tengan unas herramientas básicas para poder orientar a esta señora y que mientras logra esa consulta, pues tenga algunos cuidados básicos en su estado nutricional y en su alimentación. De aquí tengo un ejemplo de cómo graficar esa ganancia de peso que se va a lograr. Entonces tenemos un ejemplo de una señora que pesa 60 kilos, que mide 1,54 metros, que al elevarlo al cuadrado nos da 2,3716. Le calculamos un IMC de 25,3. Este IMC, si recordamos, ya la ubica en sobrepeso. Entonces, como está en sobrepeso, calcularemos que debe ganar de 7 a 10 kilos durante toda la gestación. Aquí vemos el ejemplo en la gráfica y ustedes ven que cada punto está unido por una línea. Es lo que debemos hacer cada que manejamos una gráfica de seguimiento nutricional. No es solo ubicar puntos en el espacio, sino lograr que se grafique para poder evaluar la tendencia y poder dar las recomendaciones pertinentes y tomar las medidas oportunas en el seguimiento que le estamos haciendo a la gestante. Aquí tenemos varios controles, tenemos 7 controles que nos indican en cada una de las semanas que se hizo cuánto fue el IMC calculado por el peso que presentó la gestante del ejemplo. Vemos entonces como en la semana 10, que nos ubicamos en el eje X, la gestante presentó un IMC de 25,3, entonces nos subimos hasta 25,3 en el eje Y y marcamos el punto. Luego en la semana 15, su IMC fue de 25,7 porque pesó 61 kilos, hacemos el mismo ejercicio, ubicamos la semana 15 en el eje X y subimos hasta 25,7. Esto vamos haciendo sucesivamente hasta que la señora termina su gestación en la semana 39
con un IMC de 28,7. Hacemos el mismo ejercicio, 39 en el eje X, subimos hasta 28,7 en el eje Y. Al unir todos los puntos de los controles, encontramos que efectivamente ella tuvo una ganancia ascendente del peso, lo cual es positivo. La curva o esa ganancia se mantuvo muy al límite entre la franja de IMC adecuado y sobrepeso. Y finalizando, si hacemos cuenta, ella inició con 60 kilos, terminó con 68, nos da un total de ganancia de 8 kilos, que también estuvo dentro de lo que esperábamos y proyectamos de acuerdo a su IMC inicial. Este es el ejercicio al que invitamos a todos los profesionales de salud que tengan contacto con las gestantes para que se cumpla y que de verdad veamos utilidad en estas curvas de tala, porque también suele pasar en la consulta que observamos que el carnet de control prenatal tiene la curva vacía. Y esto es incluso una herramienta educativa para trabajar con las mamás durante el control prenatal para que ellas mismas se empoderen de cómo van en su ganancia de peso, en su estado nutricional y tengan mayor adherencia a las recomendaciones que les estamos dando. ¿Sobre qué condiciones especiales diríamos o estamos recomendando que se requiere remitir a las gestantes al profesional en nutrición y dietética? Cuando encontramos que existe sobrepeso, obesidad, desnutrición o enflaquecimiento al inicio de la gestación. Cuando encontramos que esa gestante tiene exceso o poca ganancia durante toda la gestación. Cuando el médico, por los paraclínicos, en los exámenes físicos que realiza la gestante, encuentra que se está presentando diabetes gestacional o hipertensión. Y en los casos de gestantes adolescentes. Siempre entonces será la recomendación que remitamos a estas mujeres con estas condiciones a nutricionista dietista y que mientras se logra esa consulta por nutrición, el equipo básico de la IPS de primer nivel dé algunas recomendaciones básicas y acompañamiento especial para estas condiciones. Dentro de esas herramientas que quisiéramos promover dentro del personal de la IPS de primer nivel, están las preguntas orientadoras y la lista de chequeo de alimentos clave. ¿Por qué quisiéramos que fueran utilizadas por este personal? Porque conocemos que solo al profesional en nutrición y dietética, por su formación, le enseñan y le explican y le dan los conocimientos para poder hacer anamnesis alimentarias y recordatorios de 24 horas completos y detallados. Auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos, no tienen esta formación, pero sí quisiéramos que les queden estas herramientas que desde lo básico les dan una idea de cómo está la alimentación de la gestante, si hay déficit, si hay exceso y qué orientaciones especiales o específicas se les puede dar de forma oportuna. Entonces, ejemplos en estas preguntas orientadoras, tenemos actualmente cuántas comidas principales realiza durante el día. Esto es para conocer si durante el día la gestante tiene una alimentación fraccionada, si solo consume las tres comidas principales, si consume refrigerios o si salta horarios de comidas con ayunos prolongados. Esto es lo que nos va a permitir conocer esta primera pregunta. La segunda pregunta orientadora que proponemos es que se indague cómo va la tolerancia en el consumo de alimentos, si ésta se ha visto afectada durante la gestación o si no se ha visto afectada. Y en caso de que la respuesta sea positiva, preguntar por qué se ha visto afectada. Si es específicamente como respuesta al primer trimestre de gestación que sabemos que esa tolerancia se puede ver afectada o si esto se viene prolongando durante toda la gestación. Por eso la idea es que no solo preguntemos estos aspectos al inicio de los controles, sino que los tengamos presentes en todo el control prenatal. Si ha tenido dificultades con la ingesta de suplementos durante la gestación, esto obviamente lo preguntaremos una vez ordenemos y se inicie la toma de los suplementos. Y es bien importante, y en esto hacemos énfasis, porque no nos podemos quedar en ordenar los suplementos y echarlos al olvido. Los debemos tener presentes durante todo el control prenatal
para conocer cómo ha sido la adherencia a la toma de esos micronutrientes, si la toma está siendo adecuada o si la gestante decidió no tomarlos o cambiarlos por algunos multivitamínicos diferentes al suplemento que ordenó el médico. Todo esto lo debemos tener presente. Y si consume en la actualidad complementos nutricionales que se le esté proporcionando en algún programa social o alimentos fortificados. Esto también nos da una idea si adicional a la alimentación básica de la gestante está recibiendo algún otro aporte de algún producto o suplemento. Les cuento que en este momento, 4:20 de la tarde, ya tenemos 285 personas presentes. Otra herramienta que proponemos es la indagación por los grupos de alimentos clave. Son alimentos clave porque desde su aporte de macro y micronutrientes los consideramos fundamentales en la alimentación diaria de las gestantes. Nuestra propuesta es recomendar del grupo de carnes y leguminosas que las gestantes consuman 2 porciones al día, de verduras 2 porciones al día, de frutas 3 porciones y de leche y derivados de 2 a 4 porciones. ¿De qué va a depender si se consume 2 a 4 porciones? De la semana de gestación en la que esté la mujer, porque a más semanas de gestación pues irán aumentando sus requerimientos y el grupo de leche y derivados es uno de los grupos que va aumentando en porciones según el trimestre. Hacer mucho énfasis que las leguminosas es una excelente fuente de proteína y de hierro no hemo en aquellas poblaciones donde no se tienen recursos económicos para acceder a las carnes y que la idea siempre es recomendarlo en compañía consumirlo en compañía de un cereal y de alguna fuente de vitamina C, como por ejemplo el jugo de guayaba. Las verduras y las frutas, recomendarlas idealmente que se consuman crudas y sin procesos de cocción o sin adición de azúcares, como por ejemplo pasa con el jugo, que muchas veces encontramos que nuestra población solo consume frutas en jugos y ahí se está perdiendo mucha parte de la fibra porque normalmente colamos los jugos y adicionalmente estamos agregando azúcar, entonces esto nos hace perder eh, un poco esa connotación de que la fruta es saludable si ya la estamos en manipulando de tal manera que le estamos haciendo perder la fibra y adicionándole azúcar. Igual pasa con las verduras. Si solo las consumimos cocidas en las sopas o en las preparaciones que hacemos que requieren cocción, sabemos que las verduras tienen muy buen aporte de vitaminas y minerales, pero que gran parte de ellos es susceptible al calor que les aplicamos en la cocción, entonces mucha parte se pierde, al igual que la fibra. Por eso lo ideal será siempre recomendar que se consuman ensaladas crudas y la fruta en su estado natural picadita, siempre haciendo la salvedad y la recomendación a toda la población que debe haber una buena higiene de estos alimentos para poderlos consumir crudos. En esta diapositiva les presento lo que sería un ejemplo de las recomendaciones para una mujer sana de 60 kilos que no tiene ningún problema en su estado nutricional. Entonces diríamos que le podríamos recomendar a esta señora del grupo de leche, yogur kumis, 2 vasos al día, de queso o huevo, una rebanada o una unidad diaria, de carne o leguminosas, 2 porciones al día. Aquí es también muy importante que rescatemos en las recomendaciones de educación que damos a las mamás el tamaño de porción. A veces encontramos a nuestra población muy perdida y muy desorientada en cuanto a tamaño de porciones, entonces es algo bien valioso tener en cuenta en la educación que damos en nuestros controles prenatales. Ejemplos entonces de cómo diríamos este tamaño de porciones es que les indiquemos a las gestantes que una libra de carne la van a partir en 8 porciones para lograr entonces la porción que estamos recomendando
y que una porción de leguminosas sería un cucharón grande de leguminosas cocidas. Eso va orientando mucho más a nuestras gestantes para conocer si en sus porciones están con exceso o con deficiencia. De cereales y derivados recomendaríamos 6 porciones al día, de plátanos y tubérculos 2 porciones, de frutas 3, de verduras 2, de grasas 5 porciones al día y de azúcares y dulces 4. Aquí quiero hacer la salvedad que estamos trabajando con una gestante sana, sin problemas en su estado nutricional. Si lo que tenemos es una gestante, por ejemplo, obesa, o una gestante con diabetes gestacional, o con diabetes previa a la gestación, no le recomendaríamos el consumo de este grupo de alimentos, de los azúcares y dulces, sino que deberíamos reemplazar ese aporte calórico que da este grupo y distribuirlo en otros de los grupos. Esto específicamente y con todo el análisis completo lo haría una nutricionista o un nutricionista, pero es importante que el resto de personal de salud conozca cuál sería como la indicación específica de presentarse ese caso. Tenemos aquí también otra herramienta básica y práctica que nos permitiría como visualizar cómo va aumentando el requerimiento según el trimestre de gestación y cómo iríamos dando esas recomendaciones en aumento de porciones de alimentos. Diríamos entonces que en el primer trimestre la gestante frente a su consumo habitual necesitará una porción adicional del grupo de los cereales. Para el segundo trimestre, una porción adicional del grupo de los cereales y una porción adicional del grupo de los lácteos. Igualmente, una porción adicional del grupo de las frutas. Y para el tercer trimestre estaría consumiendo 2 porciones adicionales del grupo de cereales, 2 porciones adicionales de los lácteos y una porción adicional de fruta. Esto obedece a cómo va incrementando el requerimiento de calorías según van pasando los trimestres de la gestación. Tenemos algunas condiciones especiales que quisimos exponer en esta teleconferencia desde unos puntos muy básicos. Son la anemia, la diabetes gestacional, el embarazo en adolescentes y el consumo de cigarrillo y bebidas alcohólicas. Vamos a ver entonces algunas generalidades, sobre todo enfocadas desde alimentación y nutrición. Tenemos que se clasifica una gestante con anemia cuando en el primer o tercer trimestre encontramos una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro y cuando en el segundo trimestre la hemoglobina es menor a 10,5 gramos por decilitro. Aquí el médico deberá tomar las medidas pertinentes y iniciar con la gestante el tratamiento de 120 miligramos día de hierro elemental hasta lograr que esas concentraciones de hemoglobina se ubiquen en valores normales. Se debe recomendar a esa gestante que consuma esa dosis de hierro elemental de suplementación de hierro en 2 momentos del día, esto para mejorar la absorción que se logra en el organismo de este mineral, porque si toma los 120 miligramos en una sola toma, em, está el factor de que no se absorbe en su totalidad y se va a perder gran parte de la dosis que se está suplementando. Entonces deberá ser siempre en 2 momentos al día. Traigo esta tabla que nos expone la OMS desde el 2011 como un lineamiento de la corrección que se debe hacer a la hemoglobina cuando conocemos la altitud sobre el nivel del mar sobre la que vive cada una de las gestantes. Igual también les traigo algunos ejemplos de municipios de Antioquia según esa altitud. Tenemos entonces que si, por ejemplo, tenemos una altitud de 1.500 metros sobre el nivel del mar, que sería el caso aproximado de San Andrés de Cuerquia, Ituango, Ciudad Bolívar, Medellín, se le va a corregir, a restar a la hemoglobina que nos está reportando el laboratorio de esa gestante menos 0,5 gramos por decilitro. ¿Qué quiere decir esto? Si la señora viene con sus exámenes, con sus resultados de los exámenes de laboratorio, con un valor de una hemoglobina de 13,
diríamos que entonces no es 13, sino que sería 12,5 porque le debemos corregir, ya que esa señora, por ejemplo, vive en Ituango. Cuando esa altura es por debajo de 1000 metros sobre el nivel del mar, como sería el caso de Yondó, Caracolí, Puerto Triunfo, Necoclí, no deberemos hacer corrección. Si es de 1000 metros sobre el nivel del mar, la corrección debe ser de -0,2. Si es de 2000, de -0,8. De 2500, de -1,3. Y no tendríamos estas alturas ya tan extremas en el departamento, pero como nos están viendo en este momento de otros sitios fuera de Antioquia, es bueno que tengan presente que hasta 4500 metros estaríamos incluso haciendo una corrección de -4,5. Esto es bien valioso conocerlo y aplicarlo en nuestra consulta porque a veces corremos el riesgo de que si no lo aplicamos, si solo nos orientamos por el valor que nos está reportando el laboratorio, pues puede ser que se nos están presentando casos de gestantes con anemia y que no estamos tomando las medidas oportunas. Tenemos esta condición también, que es la diabetes gestacional. Cuando existe diabetes gestacional hay riesgo de macrosomía fetal con bebés con pesos iguales o superiores al nacer de 4000 gramos. Hay riesgo de que ese bebé presente hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia. Se debe hacer un manejo de alimentación de esa gestante con diabetes, siempre promoviendo el autocontrol y que ella conozca cuáles son los alimentos por los que no debe optar por su salud y por la del bebé. En caso de que ese autocontrol y que las recomendaciones que demos, que son básicamente orientadas a eliminar todos los carbohidratos concentrados de la alimentación. ¿Cuáles son esos carbohidratos concentrados? Azúcar, miel, panela, no deben ser utilizados por la mamá. Eh, si así no logramos esos resultados de disminuir los niveles de glicemia en sangre, tendrá que el médico orientar ya la insulinoterapia según como corresponda y con ese manejo que él dé como médico. Promover la actividad física. Se ha demostrado que gestantes que tienen una actividad física de 15 minutos posteriores a la comida, a cada una de las comidas principales, durante unos 15-20 minutos que suceda esa actividad física, se logra muchísimo la respuesta, mejorar la respuesta que se tiene a la acción de la insulina en el organismo. Entonces es bueno promover la actividad física, obviamente actividad física suave, ligera, como las caminadas, eso sí, unas caminadas que hagan que ellas sientan que están haciendo actividad física, que el corazón se acelera un poquito, que sudan, porque no nos van a servir esas caminadas que no están representando un gasto físico para el organismo. Es bien importante entonces recomendar esa actividad física. Todo el tiempo dar educación en torno a la alimentación, a los hábitos saludables, a esos alimentos que deben eh, evitar en aras de impactar positivamente no solo su salud y nutrición, sino también la de su bebé y siempre haciendo hincapié en los riesgos que pueden haber al momento del nacimiento. Y es muy importante tener en vista que estas madres deben ser remitidas a las unidades de alto riesgo obstétrico porque son gestantes de alto riesgo, donde van a ser manejadas por un equipo multidisciplinario. Mientras logramos que haya ese manejo, será el equipo básico de primer nivel quien dé las recomendaciones eh, mínimas. El otro caso es el embarazo en adolescentes, para quienes vamos a tener muy presente que sus gastos energéticos, sus gastos calóricos están supremamente aumentados, mucho más si la gestación se presenta cerca a la edad de la menarca, entre los 10 y los 15 años más o menos, será mayor ese requerimiento de energía que para aquellas que se presente la gestación por encima de los 15 años, que ya está más lejos de la edad de la menarca. Esto responde básicamente a que cerca a la menarca, pues las mujeres todavía están en un proceso muy acelerado de crecimiento y desarrollo y si ya por ese proceso propio están teniendo un requerimiento alto, pues mucho mayor si están en gestación formando a ese bebecito.
Debemos entonces recomendar alimentos de alta densidad de nutrientes, evitar lo que se consume comúnmente en la adolescencia, que son los mecatos, las gaseosas, y preferir los alimentos que tengan un buen aporte de nutrientes. Por ejemplo, siempre recomendar que no se opte por gaseosas, sino por productos lácteos, que no se consuma tanto comidas de la calle o mecatos o paquetes, y que se prefieran los alimentos preparados en casa. Se debe vigilar el consumo de suplementos, eh, lo cual es muy importante porque si a veces no logramos que las mujeres gestantes mayores de edad tengan una buena adherencia a los suplementos, con las gestantes adolescentes es un punto todavía más importante. No podemos olvidarlo durante el control prenatal y debemos estar muy atentos a si comprendieron cómo se lo deben tomar, por qué se lo están tomando y evaluar la tolerancia que están teniendo. En los estilos de vida es importantísimo vigilar actividad física y horario de sueño. Comúnmente encontramos que las adolescentes tienen unos horarios de sueño muy alterados, se acuestan demasiado tarde, se levantan demasiado tarde. Esto hace que se desorganice mucho su patrón de alimentación durante el día y que por lo tanto puedan entrar en estados de deficiencias nutricionales porque no están logrando, por ejemplo, desayunar todos los días, sino que a esa hora están dormidas y se levantan 11, 12 del mediodía a almorzar. Entonces ya hay una comida principal del día muy importante que no están realizando. Entonces esto deberá observarse, indagarse y dar las recomendaciones específicas. Y otro asunto vital es la percepción de la imagen corporal. Encontramos que en la adolescencia se pueden dar alteraciones en la conducta alimentaria por distorsión de la imagen corporal, por todos esos cambios que se están presentando. Entonces es vital preguntar cómo va esa percepción de la imagen corporal, cómo se está percibiendo esta gestante en el espejo, cómo es su imagen, cómo se está sintiendo con los cambios que presenta debido a la gestación, para que detectemos a tiempo posibles alteraciones de esa percepción de la imagen corporal y tomemos las medidas oportunas y adecuadas. Recordemos que según la guía del Ministerio, toda mujer gestante menor de 21 años deberá ser remitida a psicología. Entonces, estas gestantes adolescentes serían objeto de esa atención por psicología, y en nuestra remisión, si observamos durante el control prenatal que hay un problema, alguna distorsión de la imagen corporal, de la conducta alimentaria, es bueno saberlo, hacerlo saber al profesional en psicología para que también tenga ese enfoque con nuestra gestante adolescente. Tenemos ya el consumo de cigarrillo de alcohol. No hay ninguna evidencia científica que demuestre cuál es la dosis mínima aceptable adecuada que no tenga daño para el bebé. Por lo tanto, siempre debemos recomendar a la mamá que consume cigarrillo o alcohol que cese el consumo durante la gestación y la lactancia. Hacerle ver los beneficios que esto va a tener no solo para su salud, sino para su bebé, y también darle a conocer los riesgos que va a implicar si ella persiste en ese consumo. Por ejemplo, si se consume cigarrillo, hay un mayor riesgo de parto pretérmino y de retardo del crecimiento intrauterino. Los bebés de las mujeres que consumen cigarrillo se ha visto que tienen bajo peso al nacer y que ese peso al nacer puede ser hasta 200 y 300 gramos menor que el de aquellas mujeres que no consumen cigarrillo. Les cuento que en este momento tenemos 326 personas participando en la conferencia. Vamos muy bien. En el consumo de alcohol encontramos que produce un 85% de los casos de deficiencia de crecimiento pre y postnatal. Entonces miremos que no solo se está afectando el feto mientras está en formación en la gestación, sino que afecta después ese crecimiento después de nacer, durante la infancia. Puede presentarse bajo peso al nacer debido al consumo de alcohol. Ese peso se puede ver reducido en unos 160 gramos menos.
Se da el riesgo de síndrome de alcoholismo fetal, el retraso en el crecimiento intrauterino, anormalidades oculares y articulares, retraso mental y habrá un mayor índice de abortos espontáneos, desprendimiento prematuro de placenta y prematuridad. Entonces vemos que no es ningún beneficio el que aporta el consumo de estas sustancias y que siempre entonces lo ideal será recomendar que cese el consumo. Lo que hemos visto en la práctica es que la mayoría de mujeres eh, reconociendo como su estado y empoderándose del cuidado de sus bebés desde la gestación, eh, mm, se adhieren a la recomendación de cesar el consumo de cigarrillo y alcohol. Incluso puede ser una oportunidad para que lo dejen definitivamente y que no lo vuelvan a retomar, porque si lo siguen evitando durante todo el proceso de lactancia, pues es un periodo muy largo en el que logran dejar de consumir estas sustancias. Pero es bien importante que si el médico o la enfermera o la auxiliar de enfermería ven que no se logra mayor impacto con estas mujeres, con las recomendaciones de educación que dan en su atención, que también tomen la opción de apoyarse con el personal psicosocial para que dé mayores orientaciones y un apoyo más específico frente a lo que generan la adicción por estas sustancias. Les traigo esta otra tabla también de la OMS del 2011 que nos indica que si vemos consumo de cigarrillo también deberemos tener en cuenta reducción y corrección en los valores que nos reporta el laboratorio de estas personas de hemoglobina. Por ejemplo, una mujer que consume de 1 a 2 paquetes de cigarrillo al día deberemos reducir el profesional de salud cuando lee ese reporte del laboratorio menos 0.05 gramos por decilitro en lo que reporte. Ejemplo, si el laboratorio está reportando 12,50 gramos por decilitro de hemoglobina, esta señora que consume de 1 a 2 paquetes al día le quedaría la hemoglobina en 12,45, restando lo que nos dice la OMS que debemos restar por el consumo de cigarrillo. Tenemos otras condiciones especiales que obedecen más a la conducta alimentaria, que también vamos a hablar en algunas generalidades. Antojos, la pica, náuseas y vómito, reflujo gastroesofágico y epigastralgia y estreñimiento. En los antojos vemos que se presenta preferencia o deseo por consumir algún tipo de alimento específico. No habrá problema en satisfacer esos antojos siempre y cuando no afecten la calidad de la alimentación, no generen ganancias excesivas de peso y no estén generando reemplazos de otros alimentos que sí son muy necesarios en este periodo de la gestación. Ejemplo, si la mamá se está antojando de helado, pero por comer helado no está almorzando, entonces estamos corriendo el riesgo de que se están reemplazando alimentos que son muy necesarios y que a expensas de ese helado podrá entonces estar consumiendo muchísimas calorías que la lleven a un exceso de peso. Su calidad de alimentación no es buena. Entonces se deberá observar en qué magnitud se están presentando sus antojos y qué tanto están afectando la calidad diaria de la alimentación para saber si se pueden seguir manteniendo o no. Luego tenemos la pica, que es ese apetito que se presenta por sustancias o productos no nutritivas. Vemos que se presenta por la ceniza de cigarrillo, la tiza, la raspadura del ladrillo, la cal, la crema de dientes, el pelo. Se ha asociado mucho la pica a estados de desnutrición y a presencia de anemia o deficiencia de calcio en los organismos. Entonces es bien importante cuando evaluemos que una gestante tiene pica, evaluar su alimentación y qué tan adherente está siendo al consumo de micronutrientes de la suplementación para saber si es que se está presentando por una deficiencia nutricional. Debe estar presente en nuestro indagatorio, en todo lo que indagamos durante el control prenatal,
si se están presentando estos síntomas para tomar las medidas respectivas. No es algo saludable ni para mamá ni para bebé que se estén consumiendo este tipo de productos porque son tóxicos la mayoría de ellos y porque comúnmente por consumir este tipo de sustancias que no son alimentos, se reemplazan los alimentos y entonces las mamás empiezan a tener problemas nutricionales. Debe ser algo que vigilemos entonces en nuestro control prenatal con las gestantes. Tenemos también las náuseas y el vómito. Eh, Se presentan normalmente por los cambios hormonales, principalmente en el primer trimestre de gestación, es donde son más comunes. Desde la misma guía de atención del control prenatal del Ministerio hay algunas medidas a aplicar. Se recomienda el consumo de 200 miligramos de jengibre 4 veces al día como una medida no farmacológica y como medida farmacológica la toma de antihistamínicos y vitamina B6. Esto será bajo prescripción médica y de acuerdo a las recomendaciones que nos dé este profesional. También se puede recomendar comer una galleta de soda o un pan al levantarse, que es donde comúnmente se presentan más las náuseas. Recomendar la alimentación fraccionada, idealmente 6 veces al día. Esto permite que no hayan unos volúmenes muy grandes de alimentación y que no se tenga esa sensación de llenura que a veces también produce las náuseas y el vómito. Igual otra medida que puede ayudar es no tomar mucho líquido junto con las comidas principales para favorecer para no favorecer esa llenura y más bien comer solo los sólidos y dejar un espacio más o menos de media hora ya para tomar el líquido. Evitar los olores fuertes que le generen molestias a las gestantes y mantener un buen consumo de líquidos, idealmente agua. También tenemos el reflujo gastroesofágico y la epigastralgia. Se presentan porque está disminuido el vaciamiento gástrico por los efectos hormonales y también está disminuida la presión que hace el esfínter gastroesofágico. Esto produce todo ese reflujo, estos síntomas que nos refieren las madres como agrieras, por lo que debemos recomendar que se eviten los alimentos con alto aporte de grasa o que tengan irritantes gástricos como la cafeína o el chocolate. Mantener posición vertical al acostarse, especialmente después de comer, no acostarse después de comer. Lo ideal es que dejemos un tiempo más o menos de 2 horas específicamente al final del día para acostarse. Muchas gestantes nos refieren estas maluqueras precisamente en la noche y cuando indagamos encontramos que se acabó de comer la merienda o acabó de comer su comida y se acostó inmediatamente. Esto va a favorecer que al estar relajado el esfínter gastroesofágico pues se dé el reflujo. Y también es una recomendación muy útil disminuir el tamaño de las porciones en cada comida y fraccionar la alimentación. Tenemos la condición de estreñimiento, que también se da por cambios hormonales. Esos cambios hormonales disminuyen la motilidad intestinal y aumentan el tiempo que pasa el alimento en el intestino. Eh, También la absorción de agua está aumentada por efectos de la progesterona y en el tercer trimestre hay mayor compresión uterina sobre el intestino. Algunas gestantes refieren que por el consumo de hierro están teniendo estreñimiento, puede suceder, o que la disminución en la actividad física que han tenido durante la gestación por molestias o por que el médico indicó reducir esa actividad física, también favorece el estreñimiento. ¿Qué recomendaremos entonces en estas señoras? Aumentar el consumo de agua, de líquidos, especialmente agua, aumentar el consumo de cereales integrales, de frutas naturales y de verduras en su estado natural crudo. Esto va a favorecer que durante el día nuestra gestante tenga un mayor consumo de líquidos, idealmente agua, y también un mayor aporte de fibra que ayude con toda esta parte del tránsito intestinal y mejore esa situación de estreñimiento.
Ya con esto entonces quiero terminar con esta frase: lo que hacemos hoy por la nutrición y alimentación de la gestante marca el inicio de los vitales primeros 1000 días del ser humano que está en camino. Agradecemos el trabajo que hacen ustedes con las familias gestantes. Eh, Abriremos entonces ya el espacio para las dudas que puedan presentar, los comentarios, pero antes quiero recordarles que la próxima conferencia será el 29 de junio con el tema En Ayeti la clave son las prácticas clave, a cargo de nuestra facilitadora Elizabeth Flores Córdoba. Será de 4 a 6 con el mismo proceso que llevamos de estas dos primeras teleconferencias, donde se les comunicará la fecha, la hora y se les enviará la llave de acceso. Entonces pasamos ya a mirar cuáles son sus dudas, espero poderlas atender. En este momento tenemos 341 personas activas en la conferencia. Bueno, revisando las dudas iniciales, muchas tienen que ver con la parte de certificación, de cómo pueden hacer constar que están presentes en la teleconferencia. Ya Alonso lo ha trabajado con anterioridad. Les explicó que se les va a enviar el link para que ingresen al formulario y puedan llenar sus datos básicos, y así va a ser de aquí en adelante, diferente a como fue hace 8 días. Juliana Marcela Torres nos pregunta si en las gestantes que sufren de la tiroides también deben ser remitidas a nutrición. Gracias. Em, los problemas de tiroides pueden llegar a afectar el estado nutricional, sea por déficit o exceso, dependiendo si es hipertiroidismo o hipotiroidismo. Si evaluamos que se están presentando esos problemas del estado nutricional, deberá ser remitida a nutrición. Eso dependerá de lo que observe el médico, como en el control prenatal de rutina. Y porque puede pasar que si, por ejemplo, ese problema de tiroides afectó el estado nutricional de la mamá desde antes de la gestación, pues pudo iniciar la gestación con un estado nutricional no adecuado, que ya marca esa condición de que debe ser remitida a nutricionista. Beatriz Cecilia Chaverra nos pregunta: el estado nutricional de la gestante es muy importante desde el inicio del control prenatal, pero no cree que es fundamental considerarlo desde una orientación preconcepcional, cuyo objetivo es aumentar la posibilidad de un embarazo sano. El IMC es importante, pero los antecedentes también deben tenerse en cuenta a la par. Sí, es bien importante tenerlo en cuenta desde la atención preconcepcional. Hoy dimos este enfoque porque era un enfoque específico a las gestantes, pero siempre será un objetivo en nuestra atención desde la preconcepción, trabajar con nuestra población que tengan un estado nutricional adecuado previo a la gestación para que sea mucho más saludable esto. Muchos adolescentes, José Gañán Bedoya nos dice: muchas adolescentes en gestación no se alimentan bien para evitar los posibles cambios en su cuerpo, situación que puede comprometer la calidad del desarrollo gestacional, sobre todo cuando no se cuenta con una red familiar sólida, bien informada y con acceso oportuno a los servicios de atención psicológica o terapéutica, entre otros. Sí, lo que nos dice José Gañán confirma lo que hablábamos en la conferencia de lo importante que es vigilar cómo está tomando la gestante adolescente sus cambios corporales, evaluar que no se esté prestando para que aumente ese riesgo de un problema en la conducta alimentaria, y siempre tener presente la red de apoyo familiar, que a veces sucede que como ya la gestación en la adolescencia fue un problema, esto ocasiona muchos problemas familiares, pero entonces apoyarnos mucho en el profesional psicosocial para que nos ayude a orientar a estas gestantes. Diana Carolina Cartagena nos dice: buenas tardes, doctora, con respecto al jengibre, ¿cómo le digo a la materna consumirlo? El jengibre normalmente lo consiguen en las tiendas naturistas.
es muy importante que aconsejemos que asistan o que acudan a tiendas naturistas que veamos que son responsables, que tienen todos sus productos bien etiquetados, con los permisos sanitarios, que no acudan a cualquier tienda naturista a comprar estos productos. Y también a algunas les funciona comprar el jengibre en el supermercado, el que venden en la sección de verduras, y se comen la ralladurita o preparan agua de infusión del jengibre, lo que mejor les funcione, pero sí recomendamos que compren las pastillitas o los comprimidos de jengibre que sean en una tienda naturista como confiable. Aide Quiroz nos dice, ¿el calcio se debe tomar con qué intervalo de tiempo después de haber tomado el sulfato ferroso? Si ustedes observaron, no hablé eh, mayor cosa de los suplementos hoy porque espero encontrarme con ustedes en próximos días para que hablemos más a fondo de los suplementos de micronutrientes. Entonces quisiera que Aide tenga esa pregunta en el tintero, que no la olvide y que la podamos desarrollar en el próximo encuentro que tengan conmigo, porque no quisiera adelantar pues como parte de ese tema que podremos ver de forma más completa en la próxima teleconferencia. Natalie Ospina nos pregunta, buenas tardes, ¿en una embarazada obesa debo restringir algún multivitamínico en especial? No me refiero al hierro, calcio o ácido fólico, sino hablo del similar mamá lactocalcio. Ah, es algo que también trabajaremos en la próxima conferencia, pero quiero hacer aquí salvedad de que los multivitamínicos no son lo indicado en la gestación y que específicamente similar mamá es una leche que no la debemos tomar como un multivitamínico, sino como un alimento y por lo tanto suministra a quien la consume un aporte calórico. Entonces, si tengo una gestante en sobrepeso o en obesidad, al recomendarle un producto de estos, le estoy aumentando el aporte que está teniendo al día de calorías. Entonces, no es lo indicado, lo trabajaremos igual en la próxima conferencia. Gloria Elsie Correa dice, uno de los problemas más frecuentes con la gestante es la intolerancia a los micronutrientes POS. ¿Cuál sería la mejor alternativa para su manejo? Igual, otra pregunta de micronutrientes que me parece bien importante y que te pido, Gloria Elsie, la tengas presente para nuestra próxima conferencia para que la abordemos, que sería como el momento ideal para retomarla. José Gañán nos dice, ¿cómo puede lograr una madre gestante adolescente una conducta alimentaria adecuada cuando no tiene apoyo de parte de su familia o tiene que trabajar y no tiene la posibilidad de ingresar a uno de los programas como por ejemplo Atención a Primera Infancia de Cero a Siempre, Buen Comienzo, entre otros? José, te cuento que es fundamental que focalicemos a estas gestantes por su alto riesgo, que tratemos de fortalecer esa red de apoyo. A veces no tenemos una red de apoyo familiar, pero sí logramos que estas gestantes cuenten con el apoyo de familiares más lejanos, de amigos, de vecinos, y debemos adherirnos como a todas esas herramientas o a todas esas personas que podamos tener para que apoyen a estas mamás en este momento importante, que lo ideal no es que estén solas. Y tomar otras estrategias, porque las que tú mencionas pueden ser mucho orientadas a primera infancia y para ellas puede aplicar, por ejemplo, Buen Comienzo en su modalidad de entorno familiar que trabaja con madres gestantes y lactantes, tratar de apoyarla para que se gestione algunas ayudas que puedan existir en el municipio para su condición especial. Tenemos fundaciones que también prestan apoyo especial desde lo nutricional, como son Fundación Éxito, que trabaja en proyectos de apoyo nutricional con paquetes alimentarios, con actividades educativas. Pienso que nosotros como personal de salud debemos ser un apoyo para esa gestante que sabemos que está tan sola y que debemos todo el tiempo estar muy enterados de todas las alternativas que se puedan ofrecer en nuestros municipios
para poderlas apoyar y que no estén tan solas. Y como te digo, tratar de fortalecer esa red de apoyo que a veces no se encuentra en la familia, pero que sí puede encontrarse de forma más extensa en familia que es más lejana o en amigos. Paula Andrea, bueno, Aide Quiroz nos dice, ¿es mejor tomar el calcio en la noche y el hierro en la mañana o mediodía o al contrario? Aide, vuelvo y te digo, es una pregunta muy buena que espero que puedas tener presente para la próxima teleconferencia porque no quiero agotar el tema de suplementación hoy. Paula Andrea Correa nos dice, hola, cuando dicen 2 porciones de carne y si una libra se divide en 8, ¿una porción es un octavo o son 2 octavos? Gracias. Una porción es un octavo. ¿Qué vamos a recomendar? Que se consuman 2 octavos al día, porque estamos recomendando 2 porciones al día. Dice Manuela Tamayo Mesa, el mito de que el jengibre es abortivo es falso. Diríamos que es falso si desde la misma guía del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, que son guías que ustedes saben que son construidas basadas en la evidencia, nos están recomendando el jengibre, diríamos que no es abortivo. En que hay que poner mucho cuidado y es que a veces excedemos lo que nos recomienda el personal de salud y decimos, pues si esta dosis de 4 veces al día no me sirvió, me voy a tomar el doble. Quizás excesos puedan generar molestias y algunos perjuicios para la salud. Entonces es bien importante hacer específico a las gestantes que se van a tomar la dosis que le estamos recomendando, ni más ni menos, y que si no ven efectos, que consulten antes de tomar decisiones de cambiar por cuenta propia las dosis. Pero como te digo, si está recomendado desde la guía del Ministerio con evidencia científica, diríamos que la parte de que es abortivo sería falsa. Dice Beatriz Cecilia Chaverra, el estado nutricional de la gestante es muy importante desde el inicio del control prenatal, pero no cree, bueno, esta pregunta Beatriz ya la habíamos em, abordado y es que el estado nutricional preconcepcional es bien importante. Esta también. Acá. Jorge Mario Carrascal nos comenta, doctora, usted habló de que la gestante requiere 120 miligramos de hierro. En cuanto al suplemento que se administra de sulfato ferroso 300 miligramos tableta. El requerimiento de hierro de 120 miligramos día de hierro elemental es para la mamá gestante que está con anemia. Veremos en la próxima teleconferencia cuánto es el requerimiento normal por recomendación de suplementación a la gestante y veremos también cuánto aporta el sulfato ferroso de ese hierro elemental. Te pido que tengas, Jorge Mario, esa pregunta también pendiente para el próximo encuentro, para que trabajemos en esa parte, porque es importante que como profesionales de salud sepamos las presentaciones de estos micronutrientes y esa presentación comercial, cuánto me está aportando del micronutriente elemental que yo necesito asegurar a mis gestantes. Entonces te pediría que lo trabajemos en la próxima teleconferencia que tengan conmigo y te aclararía entonces que son 120 miligramos de hierro elemental para la mamá que está con anemia. Juliana María Gudelo nos dice, muchas gracias por la información. Si de pronto nos puedes aclarar cuáles serían los alimentos perjudiciales en el embarazo. Sushi, ceviche o hay algún alimento que se deba eliminar. Siempre daremos la recomendación de que la alimentación durante la gestación debe ser variada, adecuada, balanceada. No tendríamos que eliminar ningún tipo de alimento si no hay una condición patológica o nutricional específica que nos lleve a esto.
que sí se recomienda por los riesgos que hay de contaminación bacteriana, que no se consuman alimentos crudos, como sería el caso del sushi que recomiendas. Por eso también se recomienda que las gestantes consuman las carnes totalmente cocidas, ni dos cuartos, ni tres cuartos, ni término medio, que se vea que todavía está sangrando, porque ese es un estado todavía de crudez que no es bueno por los riesgos de contaminación bacteriana que presenta ese alimento. Entonces, con ellas siempre trabajar que se consuman las carnes específicamente muy cocidas o cocidas suficientemente. Y como les decía en la teleconferencia, hacer mucho énfasis en que los alimentos deben ser preparados con todos los cuidados, con todas las medidas higiénicas en la manipulación y especialmente aquellos que van a consumir crudos, que se los estamos recomendando así como las frutas y las verduras. Eliminaríamos en las gestantes que tengan exceso de peso o diabetes gestacional el consumo de azúcares, azúcar, miel, panela, y ya si se nos está presentando también condiciones de hipertensión, deberemos recomendar que se elimine de la alimentación salsas que sabemos que contienen mucho sodio, alimentos enlatados, embutidos como las carnes frías que tienen mucho sodio, em, desaconsejar por completo incluso a quien está con un estado nutricional y de salud adecuado las sopas de paquete, porque también tienen muchísimos preservativos y mucho sodio, pero básicamente a una gestante que está con un estado nutricional adecuado no le debemos como hacer ninguna restricción. Dani Luz Oyola nos dice, buenas tardes doctora, ¿cuáles son las recomendaciones indicadas con gestantes con IMC menor a 20? Si tenemos una gestante que inicia con un IMC menor a 20, es una gestante enflaquecida, entonces deberemos dar unas recomendaciones de muy buen aporte nutricional y calórico durante el día, idealmente 6 porciones de alimentos al día, que no salte alimentos o horarios de alimentación principales, que trate de consumir siempre buenas porciones de lácteos. Para ellas la carne es muy importante y el respaldo calórico que le damos a ese consumo de proteínas. ¿Cómo le damos respaldo calórico al consumo de proteínas? Con las recomendaciones que damos de cereales, plátanos y tubérculos. Debemos aprovechar que todo momento de alimentación que tengan estas mujeres durante el día, que empiezan esta gestación emplaquecidas, sean momentos de alimentación muy nutritivos y que tengan las mejores fuentes de nutrientes posibles, ojalá desaconsejando por completo comidas, alimentos o productos de paquete y gaseosas, lo que hacen es desplazarnos a alimentos que sí son nutritivos y necesarios para su estado nutricional especial. En ellas debemos estar muy observadores todo el tiempo, porque puede pasar que todas las recomendaciones que le damos al inicio se las tomen muy a pecho, empiecen con aquel mito de como empecé muy flaquita, mi embarazo debo comer por dos, y entonces ya se nos vaya el otro extremo de sobrepeso o obesidad durante el tiempo de la gestación con la ganancia que tenga de peso en estas semanas. Entonces debemos dar esas recomendaciones iniciales para mejorar el estado nutricional, pero vigilar que no vaya a exagerar en el consumo y evaluar cómo va esa tendencia en la ganancia de peso. Sergio Montoya Restrepo nos dice, si tengo una paciente con retraso de crecimiento intrauterino, ¿qué debo hacer para aumentar la ganancia de peso y evitar un bajo peso al nacer? Pues básicamente es lo que acabamos de hablar, Sergio, de una gestante que está enflaquecida. Debemos evaluar también si hay alguna otra patología de esa mamá que esté llevando a que la ganancia, a que haya un retraso del crecimiento intrauterino y vigilar bastante el consumo de los suplementos de micronutrientes que sean ese factor coayudante junto a una alimentación muy adecuada y muy nutritiva. Siempre hacer énfasis con las mamás de que cada alimento, cada momento que tengan de alimentación en el día sea lo más nutritiva posible,
sin caer en el exceso de que deben alimentarse por dos. Natalia Ospina nos dice, ¿cómo dar multivitamínicos en mujeres vomitadoras recurrentes que no mejoran con medicación o medidas dietarias? Gracias. Te pido, Natalie, que tengas esta pregunta pendiente para la próxima teleconferencia, pero te puedo decir aquí inicialmente que lo ideal es em, verificar cómo se está tomando los suplementos, si, si es el suplemento el que le está cayendo mal o si es que no han adoptado algunas medidas con su patrón de alimentación en el día que la puedan ayudar a esas maluqueras, como lo llamaríamos, que está teniendo por la gestación y sobre todo hacerles ver, porque a veces se cae en el error de echarle la culpa a los suplementos de micronutrientes de las molestias que tenemos a nivel gastrointestinal, cuando en realidad, como lo veíamos ahorita, son situaciones propias por los cambios hormonales que se están dando en el organismo y que lo debemos entonces empezar a manejar con recomendaciones y educación, pero te pediría entonces que lo tengamos presente para el próximo encuentro que van a tener conmigo. Viviana Margarita Cano nos dice cuál puede ser el manejo nutricional de las gestantes con adicción a las drogas, lo que puede explicar su bajo peso. Viviana, tienes mucha razón. Algunas drogas que se consumen llevan a déficit en el estado nutricional, precisamente porque eh, disminuyen el apetito. Algunas otras, por el contrario, lo que hacen es aumentar el apetito. Entonces es bien importante conocer cuál es la adicción que tiene esa gestante, como para todas las gestantes, programar unas recomendaciones y una alimentación lo más saludable, variada, balanceada posible y adecuada, y evaluar entonces cómo va su estado nutricional si logramos que en el camino, con nuestro apoyo médico, de enfermería y también de psicología, cese el consumo, cómo vamos manejando también la alimentación, porque nos puede pasar que al cesar el consumo aumente la ansiedad y también aumente el consumo de alimentos durante el día. Entonces debemos evaluar si al cesar el consumo se nos pueda se nos puede dar el riesgo de que se nos vaya al otro extremo, de que empezó la gestación enflaquecida por el consumo de drogas, pero después la ansiedad de haber cesado nos lleve a un exceso de peso. Por eso, con estas gestantes lo ideal es tener unos controles más periódicos que con aquellas gestantes que no tienen ese riesgo. Daisy Martínez nos dice, mi pregunta es cómo controlar las epigastralgias que refieren las gestantes al consumir el carbonato de calcio. Daisy, esta es una pregunta también de suplementación. Yo creo que ese encuentro que tengamos con el tema específico de suplementación va a ser bien interesante porque hay muchas dudas al respecto, pero algo fundamental con el carbonato de calcio es que lo ideal es que no se consuma con el estómago vacío y empezar a ensayar si lo que debemos hacer con esta gestante especialmente es, por ejemplo, hacer el tránsito a citrato de calcio un tiempo que pueda ser mejor tolerado, pero eso lo podremos hablar más específico durante la próxima teleconferencia. Melvi Esther Flores nos dice, si la gestante entre los 10 y 15 años se da cuenta de su estado de embarazo a las 20 semanas, ¿cómo sería el manejo en la nutrición y sus efectos? Si empieza nuestro control a las 20 semanas con esta gestante adolescente, es un control con ingreso, es un ingreso tardío al control. Deberemos entonces calcular partir del IMC pregestacional, decirle a esta niña y a su acompañante cuál era el peso usual de ella antes del embarazo, partir de ahí para recomendar y para proyectar la ganancia de peso y corremos un riesgo muy grande porque pues ya sabemos que por ejemplo el ácido fólico debe iniciarse desde antes de la gestación y si esta mamá se está dando cuenta de las 20 semanas de su estado, pues ya hay algún gran riesgo de deficiencias de micronutrientes, puede haber un gran riesgo del estado nutricional. Entonces, partir de cómo la encontramos,
evaluar esos paraclínicos porque puede pasar también que haya iniciado estos controles en algún estado de anemia, entonces atacar eh, a tiempo entre paréntesis porque ya está llegando tarde, pero hacer todo lo posible porque inmediatamente cuando inicia los controles evaluemos todo ese gran componente de alimentación y nutrición apoyados en paraclínicos, en esa evaluación alimentaria que hagamos para definir cuáles van a ser las recomendaciones. Pero diríamos que lo común en estas mujeres que empiezan esa gestación tan jóvenes y de forma tardía, vamos a encontrar situaciones de déficit y esas situaciones las deberemos abordar desde las recomendaciones de alimentación y recordemos que esta persona específica también es objeto de remisión a la atención por nutricionista. Nos comenta Alexandra Quiseno que el problema de las interconsultas es la oportunidad para acceder a los servicios con los especialistas. Sí, y lo conocemos la situación, la reconocemos y por eso es que aprovechamos mucho estos espacios que tenemos para acercarnos a los profesionales de salud, a los profesionales desde lo que atienden la población desde el ámbito comunitario, para recordarles que aunque el profesional en nutrición es un profesional escaso al que llegamos muchas veces de forma tardía, pues entonces tendremos que ir apropiando y empoderando y apoderando al resto de personal de salud en puntos básicos y muy importantes desde lo alimentario y nutricional, por eso aprovechamos estos espacios para que se conozca lo básico y desde lo básico este resto de profesionales pueda hacer un acompañamiento mientras se logra eh, que llegue al profesional de nutrición, nuestra gestante. Nos dice Erika Silva, el ajuste de hemoglobina por actitud se hace acumulatorio con el ajuste por consumo de cigarrillo. Sí, si tenemos una mamá que vive en Medellín a 1500 metros y consume 2 o 3 cajas de cigarrillo al día, deberemos restar a la hemoglobina que nos reporta el laboratorio. Lo de los 1500 metros de altitud más también restar lo del consumo de cigarrillos según la orientación de la OMS. Nos dice Gustavo Castro, ¿con qué frecuencia deben evaluarse las gestantes remitidas a nutrición para vigilar la evolución del compromiso, sobrepeso o bajo peso? Idealmente debe ser evaluada por nutrición cada mes, cada 2 meses, según la condición nutricional a la que haya llegado la gestante. Es importantísimo que aunque se esté viendo a la gestante desde el área de nutrición, el médico general, el médico de control prenatal, la enfermera, el auxiliar de enfermería, no descuiden ese aspecto de alimentación y nutrición, porque finalmente el médico, el auxiliar de enfermería y enfermería son los profesionales con más contacto con nuestras gestantes. A veces solo logran tener 1 o 2 consultas con nutricionista, entonces es muy importante que en el resto del control prenatal que hacen el resto de profesionales se siga indagando por la alimentación, se le pregunte a la mamá cómo le fue con esas orientaciones y recomendaciones que le dio la nutricionista para evaluar qué tanto se comprendieron, qué problemas ha tenido con ellas, si vio imposible seguir sus recomendaciones o si las está acatando de forma juiciosa. Entonces, es un aspecto que no pueden olvidar el resto de profesionales, aunque se haya logrado que nutrición atendiera a esta gestante, porque como les digo, es 1 o 2 consultas lo que se logra hacer y el mayor contacto se tiene con el resto de profesionales. Nos dice Adriana María Restrepo, las tablas solo las aplica, solo las aplicamos si se inicia el control antes de la semana 10. Si es después de esta semana, ¿cómo se calcula el peso que debe ganar la materna? Ingresar al control antes de la semana 12 es un ingreso temprano, partimos del IMC inicial. Si se ingresa después de la semana 12 es un control tardío y debemos calcular el IMC pregestacional. ¿Cómo se calcula? Se debe preguntar a las mamás cuál era el peso usual antes de quedar en embarazo.
Si no lo saben, si están totalmente perdidas en este dato, otra recomendación que damos que puede servir es revisar consultas que haya tenido previas en nuestra institución esa gestante para mirar en ese momento que preguntó por que consultó por otra enfermedad, que consultó por urgencias o que asistió a algún programa, cuánto pesó en ese momento y ya hacernos una idea de cuánto era el peso antes de la gestación y así poder llegar al cálculo del IMC pregestacional. Nos dice Marta Lucía Olarte, ¿cómo se realiza el reemplazo a las pacientes con intolerancia a la lactosa? Afortunadamente ahora en nuestro mercado encontramos muchas opciones de leche deslactosada, que ya elimina este problema que tiene mucha población de intolerancia a la lactosa y no tiene un costo adicional gigante que digamos que pueda limitar mucho el acceso de nuestra población al uso de este producto deslactosado. La idea entonces sería recomendarlos la leche deslactosada. Es usual que quien tiene esta intolerancia a la lactosa, si consume pequeñas cantidades, pequeñas tajadas de queso, de quesito, no le caen mal, entonces pudiera seguir con queso, quesito normal, leche deslactosada, y debemos tener muy presente que no debemos recomendar como un reemplazo de la leche entera las bebidas de soya o las bebidas de almendra, que a veces mal llamamos leches, no son leches, son bebidas de, y no tienen el aporte de proteína y de calcio que sí tiene la leche de vaca. Entonces es muy importante hacer esta claridad con nuestros usuarios, con nuestras gestantes, que si están optando por ese tipo de bebidas, no están consiguiendo el aporte de calcio que conseguirían si tomaran la leche. Entonces lo ideal no es que se pasen a esas bebidas, sino más bien que consuman los lácteos deslactosados. Daisy Martínez León nos dice, ¿y cómo saber si una gestante tiene deficiencia de calcio? Desde lo alimentario y lo nutricional, básicamente será evaluando esa alimentación que tiene durante el día. Ahí sabremos si está consumiendo esas porciones indicadas para la gestación, que como lo decíamos ahorita, por ejemplo, de leche y derivados son de 2 a 4 porciones al día. Si vemos, por ejemplo, que una gestante no consume leche y derivados o solo consume una porción al día, ya podemos predecir que hay una deficiencia de calcio. Es bien importante hacer énfasis en cuáles son las porciones recomendadas, que el calcio está aportado en gran proporción por la leche y los derivados, entonces que debemos procurar recomendar es entre esas 2 y 4 porciones al día y que si está por debajo, pues ya podemos predecir esa deficiencia. Nos dice Marina López, ¿cuál sería el enfoque en las pacientes gestantes vegetarianas? Observamos mucho esta condición en consulta, Marina, y se ha observado que cuando ese vegetarianismo es tomado de una forma responsable y con suficiente conocimiento, que se sabe cuáles son las mezclas de alimentos ideales para lograr ese aporte de proteína o mejorar ese perfil de hierro que tienen las fuentes no animales, los vegetarianos logran en su mayoría tener un estado nutricional adecuado. Cuando tenemos problemas, cuando por moda y con total desinformación de un día para otro decidimos ser vegetarianos y no nos apropiamos de ese cuidado de nuestra alimentación y tomamos las medidas indicadas de reemplazos de alimentos. En estas mujeres vegetarianas encontramos mucho que durante la gestación empiezan a tener ciertos grados de anemia y acceden a consumir algunas fuentes de hierro animal que les permiten mejorar esa condición de anemia por el bien de su bebé y su salud y nutrición durante la gestación. Algunas otras logran, con las mezclas que hacen, por ejemplo, de leguminosas con cereales, tener un buen aporte de ese hierro durante el día y no llegan a estados de anemia. Es algo entonces que debemos observar durante nuestro control prenatal
con los paraclínicos, con la evaluación alimentaria que hacemos, para ver cómo está ese nivel de hierro y tomar las medidas oportunas. Pero, como te digo, hemos encontrado de forma recurrente que las mujeres gestantes vegetarianas optan durante el periodo de la gestación por comer eh, un poco de alimentos de origen animal para mejorar ese aporte durante la gestación, que sí sabemos que está bien aumentado por ese mismo estado gestacional. Diana Carolina Cartagena nos dice, perdón, hay otra antes. Jerónimo Silva, ¿qué de cierto hay que la papaya es nociva en el embarazo, dado que puede dar contracciones? No tenemos ninguna evidencia al respecto con la papaya, con las contracciones. Sabemos que una gestante que presente riesgo de parto prematuro o estas contracciones como a destiempo será una gestante que debe tener un seguimiento especial, pero por su alto riesgo, pero no hay ninguna evidencia que diga que la papaya puede aumentar las contracciones. Mm, ¿Qué más? Diana Carolina Cartagena tiene una pregunta frente a la toma de hierro con bebidas ácidas y lo trabajaremos en la próxima teleconferencia que hablemos de suplementación. Nos comenta Edgar Dionisio, dice, yo creo que hay que crearle hábitos saludables a la población gestante, ya que nos podemos evitar embarazos de bajo peso. Tienes toda la razón, Edgar, y no solo embarazos de bajo peso, sino aquellos complicaciones también que vienen por el exceso de peso, como la macrosomía, la hipoglicemia neonatal. Entonces, lo ideal siempre será como desde la preconcepción trabajar el asunto de mantener un estado nutricional lo más adecuado posible y educar siempre será muy útil desde nuestra acción como personal de salud y el acompañamiento a las gestantes en este tema de alimentación y nutrición requiere bastante educación y apoyo. Mm, Dice María Fernanda Serna, el manejo de pacientes con déficit cognitivo a cargo de abuelitos. ¿Qué protocolo debemos seguir? Muchas veces el reporte es contestado cuando ya están en el tercer trimestre. A ver, repasemos la pregunta para comprender. El manejo de pacientes con déficit cognitivo a cargo de abuelitos, ¿qué protocolo debemos seguir? Muchas veces el reporte es contestado cuando ya están en el tercer trimestre. Si logro entender esta pregunta, es que la gestante tiene un déficit cognitivo y se está llegando a la respuesta en el tercer trimestre, pero no entiendo la respuesta frente a que María Fernanda, si nos puedes reforzar de pronto un poquito la pregunta para tener mayor claridad. Ingrid Villamizar nos dice, ¿las ES o hospitales tienen la obligación de realizar el apoyo psicológico en mujeres adolescentes o no es obligatorio? Es obligatorio desde lo que nos define la guía del Ministerio, Ingrid, que dice que a toda gestante menor de 21 años se le debe remitir a profesional psicosocial y recordemos que lo que se definen en las guías del Ministerio es de obligatorio cumplimiento. Nos dice Marta Lucía Olarte, ahora con el uso de la quinoa y la chía, ¿qué implicaciones tiene para la alimentación? El uso de estos productos normalmente es por personas que tienen una alimentación vegetariana, buscando ese aporte de proteínas a, a expensas de alimentos o de productos vegetales y no de productos animales. Entonces es simplemente evaluar cómo está el estado nutricional desde la evaluación antropométrica, apoyarnos con los paraclínicos, porque si solamente se está recurriendo a estas fuentes de proteína, puede haber riesgo de anemia. Entonces, evaluar esos valores de hemoglobina para tomar las medidas eh, indicadas.
Dice Rosalvina Pinto, no se habló sobre la dieta y las mujeres mayores de 35 años. Lo que hablamos en esta teleconferencia, Rosalvina, aplica para las mujeres de todas las edades. Y si es, si logro claridad, cuando dices no se habló sobre la dieta, es si no se habló sobre el periodo posparto. No lo hablamos porque nuestro enfoque hoy era hacia la gestación. Em, pero básicamente en el posparto la indicación es evaluar cómo terminó la gestación la mamá, ese estado nutricional después del parto y dar unas recomendaciones básicas de alimentación saludable y un seguimiento acorde a ese estado nutricional, porque si es una mamá que tiene exceso de peso o déficit, deberá tener un acompañamiento especial con algunas recomendaciones puntuales y evaluar también cómo va progresando el estado nutricional, porque sabemos que en todo ese tiempo de lo que llamamos dieta o periodo posparto de 3 meses, se dan también muchos cambios desde el peso corporal, que están muy influenciados sobre todo por el periodo de lactancia, que sabemos que la lactancia ayuda con más efectividad a perder ese peso extra que se obtuvo durante la gestación. Entonces es bien importante acompañar a la mamá durante ese periodo de lactancia, que esperamos que sea lactancia exclusiva, y poder dar las recomendaciones específicas. Pero con la pregunta que haces de que no se habló de las mujeres de 35 años, lo que tocamos en esta teleconferencia aplica para todas las edades. Carlos Alberto Álvarez nos dice, se debe hacer un empalme con las IPS y EPS y la red de apoyo para todas las embarazadas. Sí, este empalme dependerá de los riesgos que evaluemos en cada una de las gestantes, de las condiciones especiales que encontremos en cada una y las remisiones que veamos pertinentes. La red de apoyo es muy útil, sobre todo en aquellas mujeres en las que detectamos riesgo psicosocial, riesgo socioeconómico y que nos ayudan a apoyar a esa gestante más allá de nuestra IPS, porque hay asuntos que se salen de nuestra capacidad resolutiva cuando somos personal de salud, pero que ojalá debemos estar todo el tiempo muy actualizados de cuál es esa red de apoyo activa en nuestro municipio para orientar a las familias a esa red. Javier Ignacio Orozco nos dice, materna con antecedente de cirugía bariátrica tomando suplementos por orden del cirujano, se le adicionan más oligoelementos durante el control prenatal. Gracias. Recordemos que estas cirugías bariátricas requieren una suplementación que está ordenada por el cirujano que practicó la intervención por el riesgo que hay específico de deficiencias nutricionales por el mismo procedimiento. Ese suplemento está aportando a ese riesgo. Cuando nosotros mandamos el suplemento a las gestantes, perdón, ese suplemento va encaminado a cubrir su requerimiento y el del bebé que está en formación. Así está calculado. Entonces, sí deberá aumentarse extra a lo que está tomando ya de por sí por su cirugía bariátrica. Y tener presente que estas mujeres gestantes que tienen este antecedente de cirugía bariátrica son gestantes de alto riesgo porque pueden tener riesgo de partos pretérmino. Entonces es bien importante que estén siendo evaluadas por un equipo interdisciplinario para su alto riesgo. Sandra Duque nos dice, buenas tardes, tengo una duda sobre qué alimentos no se deben consumir juntos para evitar que se pierda su valor nutricional. Algo muy especial y muy específico y que debemos tratar por las necesidades que tienen las gestantes es no juntar los alimentos fuentes de hierro y especialmente de hierro con los alimentos fuentes de calcio. Aquella costumbre que teníamos por nuestros abuelos, nuestros papás desde el campo, que tenían la costumbre de consumir, por ejemplo, el plato de frijoles con la mazamorra con leche, es una práctica no adecuada porque esa leche que trae la mazamorra está afectando la absorción del hierro de las leguminosas. Entonces lo ideal, que lo mencionábamos ahorita durante el repaso que dimos de alimentos clave, es que esas leguminosas que tienen hierro de origen vegetal sea consumido con
bebidas de fruta, fuente de vitamina C, y no con leche. Eso es básicamente, y eso incluso aplica a la hora de que revisemos la toma de los suplementos de micronutrientes, que lo miraremos ya en la próxima conferencia. Jessica Alejandra Marín nos dice, buenas tardes, se han evidenciado casos de mujeres que al consumir jengibre incrementan riesgo de sangrados. En riesgo-beneficio sería ideal recomendarlo a la gestante. Gracias. Como lo hablábamos ahorita con la duda que nos expresó otro participante, si el jengibre es abortivo, serían casos puntuales a evaluar con cada una de las gestantes, y si ya hay una evidencia de que a una gestante en específico le está generando más sangrado el jengibre, pues habrá que desaconsejarlo en esa mujer en específico. Pero a población en general, sin ninguna particularidad, patología o condición específica, la guía nos recomienda el jengibre como una medida no farmacológica para manejar las náuseas y el vómito. Asened Castrillón nos dice, la actividad física solo sería para las maternas que están desarrollando diabetes gestacional. ¿Qué tan conveniente es realizar y qué tipo de actividad física debe hacer? La actividad física se recomienda para todas las personas y para todas las gestantes. ¿De qué va a recomendar de qué va a depender esa recomendación que demos en intensidad, frecuencia? Va a depender del estado de salud de cada una de las gestantes, de esa evaluación y examen físico que está haciendo el médico en cada control, porque si hay un problema, alguna complicación, si hay alguna amenaza de parto pretérmino, a ellas les deberemos recomendar menos actividad física, incluso se les recomienda reposo total, que aquellas que están sin ninguna complicación. Entonces, esto dependerá de cada una de las mujeres, de lo que evaluemos de sus particularidades, pero la actividad física se recomienda para todas, solo que específicamente cuando hablábamos de la gestante diabética, está muy demostrado que mejora esa respuesta que tiene el organismo a la insulina cuando ayudamos con actividad física después de las comidas principales, pero para todas las gestantes aplica la recomendación que se debe hacer actividad física. Eliana Barraza nos dice, cuando hay una sospecha de retardo de crecimiento intrauterino y madre gestante en sobrepeso, ¿qué conductas alimentarias se recomiendan? Es usual también que a las madres gestantes con exceso de peso se les presente este retardo en el crecimiento intrauterino. Es bien importante evaluar que estemos dando un aporte adecuado de nutrientes, que de pronto por presentarse ese estado de exceso de peso, la mamá no esté a escondidas o sin informarnos, esté optando por unas conductas muy restrictivas desde su alimentación, y siempre tratar del control prenatal, de informar y educar a las mamás y explicarle, por ejemplo, ese retardo del crecimiento intrauterino, qué está implicando para el bebé y qué debemos entonces empezar a reforzar en la alimentación, que no se vaya a estar dando que ella está teniendo una conducta restrictiva. Pero es entonces algo para tener en cuenta. De hecho, por eso las madres con exceso de peso se recomienda que se traten como gestantes de alto riesgo obstétrico, porque ese exceso de peso hace que tengan variados riesgos, no solo para ellas, sino para sus bebés. Liliana María Badel nos dice, con respecto a las que ya tienen una obesidad mórbida versus diabetes gestacional, ¿qué alimentos no debe consumir? Específicamente los alimentos que mencionaba Liliana, carbohidratos concentrados, azúcar, miel, panela, no endulzar las bebidas, y trabajar mucho el tamaño de porciones, porque estas personas con obesidad mórbida, con diabetes, están acostumbrados por su conducta, por sus hábitos a consumir unas porciones de alimentos muy grandes que las llevan a mayor exceso. Entonces, todo el tiempo trabajar con ellas, acompañándolas con esa educación de tamaño de porciones y de restringir estos alimentos. Otro punto específico también son las frutas en un estado de maduración alta, que sabemos que tienen mayor contenido de fructosa,
Entonces lo ideal es que consuman las frutas en un estado de maduración menor, que cuando las consuman estén más bien verdecitas, para lograr que no tengan esa concentración de azúcares tan alta. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, vamos bien. Claudia Marcela Domínguez nos dice, una mujer físicamente activa o deportista que queda en embarazo tendría un plan de alimentación muy diferente al habitual o al recomendado en esta charla. Estas recomendaciones que venimos dando en la teleconferencia es para una mujer con una actividad física promedio y un estado nutricional pues adecuado, fuera de las recomendaciones especiales que dimos por algunas condiciones específicas. Si ya tenemos una mamá muy activa físicamente o deportista, pues estará acostumbrada a tener un aporte calórico mayor. Hay que vigilar cómo se da esa evolución de la ganancia de peso, porque de pronto este estado de gestación hace que se disminuya un poco ese deporte que practicaba de alto rendimiento o la actividad física. Entonces tendremos que evaluar qué tanto esa alimentación que ya viene acostumbrada está aportando a la ganancia de peso que esperamos durante las semanas de gestación, y con base en esa ganancia que observemos, hacer los ajustes pertinentes en el camino de la gestación. Pero normalmente estas personas tienen una alimentación muy saludable. Lo que sí debemos vigilar es el aporte calórico, porque están acostumbradas a un volumen calórico muy alto que responde a esa actividad física, y si se va a reducir por la gestación, entonces que no nos vaya a generar de pronto un exceso de peso. Nos dice Adriana Jiménez Acosta, ampliar el abordaje de la valoración antropométrica, requerimientos calóricos y nutricionales en adolescentes. En adolescentes la valoración antropométrica sigue siendo a través de la curva de Atala, igual que usamos IMC con semanas de gestación. Eh, Podríamos encontrar que las adolescentes gestantes se van a mover siempre por la curva de bajo peso para la edad gestacional. Es eh, es lo que esperamos por su edad cronológica, pero entonces siempre buscaremos que sea un comportamiento ascendente dentro de esa curva. También es bueno seguir vigilando por ser adolescentes el indicador talla-edad que aplica para ellos. El indicador IMC edad no aplicaría porque ellas están en gestación, entonces hay que aplicarles la curva de Atala, indicador talla-edad, y el requerimiento calórico, pues no estamos entrando en ese detalle porque estamos desde unos aspectos muy básicos en esta teleconferencia, pero les recomendaría, vamos a ver la posibilidad de enviarles algunos documentos que apoyen como esta duda que tienes, pero como lo decíamos en forma general, en ellas aumentan los requerimientos calóricos porque debemos cubrir su propio crecimiento y desarrollo y el del bebé que está en formación. Claudia Cajiga nos dice, por favor, una orientación en la dieta durante el posparto, ya que aún se evidencian dietas hipercalóricas durante este periodo. Es lo que hablábamos ahorita con la alimentación durante este periodo posparto, estar pendientes y seguir evaluando el IMC ya no por semanas de gestación, sino el IMC que evaluamos comúnmente en el adulto, para ver cómo va ese comportamiento del peso posparto, y cómo la lactancia está ayudando a perder ese peso extra que se ganó durante la gestación. Sí se debe educar mucho a las mujeres que ya no se deben tener esos aportes extra que se tenían durante la gestación porque ya no están en gestación, pero que sí se deben seguir vigilando esas condiciones de alimentación variada, balanceada, adecuada, saludable, porque están recuperándose de ese periodo de gestación del parto, y si están ofreciendo lactancia materna a su bebé, también debemos asegurar que deben tener una alimentación adecuada sin llegar al exceso. Dice Claudia Velázquez, ¿cuál es la posible causa de vómitos y náuseas de gestantes con 6 meses de embarazo? Pueden seguir siendo los cambios hormonales, Claudia. Lo que pasa es que lo común es que se presenten en los 3 primeros meses, pero hay mujeres en los que
en las que esta condición se vuelve más crónica, más prolongada y que incluso se vuelve em, tan intensa que requieren hospitalización porque no toleran nada vía oral y deben pasar alimentación por sonda. Esto depende como de cada condición. No es lo común encontrar que persistan estos malestares a los 6 meses, pero entonces para ellas debemos estar pendientes de continuar las recomendaciones generales que se pueden dar para evitar estas molestias. Nos dice Liliana María Merino, siento que la estrategia de buen comienzo es una excelente modalidad de atención para las gestantes y en general para toda la familia, ya que orienta sobre todo a gestantes que viven en zonas apartadas del departamento. Tienes toda la razón. Liliana es un programa que desde su enfoque de entorno familiar ha permitido llegar a esa población gestante y lactante que necesita bastante apoyo psicosocial, educativo, alimentario y gracias a esta estrategia hemos podido focalizar en población que está en alto riesgo psicosocial y que requiere de esta ayuda. Carol Guarín nos dice, buenas tardes, con respecto a maternas gestantes con preeclampsia o hipertensión gestacional, es importante recomendar dieta hiposódica en pacientes previamente sanas. Sí, porque se está presentando esta condición de hipertensión durante la gestación y debemos apoyar desde algunas medidas alimentarias que no se incrementen esos valores de tensión arterial. ¿Cómo se ayuda? Dando esas recomendaciones básicas de no agregar demasiada sal a los alimentos y de evitar los alimentos altos en sodio que mencionábamos durante la conferencia. Nos dice Jimena Echeverry, buenas tardes. Existen mitos sobre el no consumo de algunos frutos rojos durante el embarazo. Los mitos son sobre todo por el tema de, de los mitos abortivos. Es lo mismo que venimos hablando del jengibre. Cada una de los consumos deberá ser estudiado de acuerdo a las particularidades de cada gestante y a los riesgos, pero no habría ninguna justificación como científica para pensar que haya un riesgo frente a los frutos rojos. Nos dice Jorge Mario, doctora, usted habló de que la gestante requiere 120 miligramos día de hierro. En cuanto al suplemento que se administra de sulfato ferroso es 300 miligramos tableta. ¿Cuántos miligramos le aporta la gestante esta tableta de sulfato ferroso? Hay que tomarla 2 veces por día. Jorge Mario, te pido que tengas esta duda en el tintero para la próxima teleconferencia que vamos a tener, porque es algo bien importante que los profesionales de salud sepamos cuánto aporte elemental tiene cada una de las presentaciones comerciales eh, y poderte dar como la orientación al respecto para que no agotemos el tema hoy. Mm, Adriana Victoria nos dice, buenas tardes, ¿qué dieta puedo manejar con las gestantes de las poblaciones de escasos recursos como las rurales y desplazadas que generalmente no tienen los recursos para consumir lácteos y carnes diariamente? Con esta población, Adriana, es muy útil evaluar cuánto es el promedio de recursos que tienen a diario para alimentarse y mantenernos muy informados de cuáles son los precios que se están manejando como en el mercado local, porque es común encontrar que estas poblaciones no hacen un buen manejo de sus escasos recursos económicos y optan por consumir o por comprar alimentos que no son tan nutritivos y malgastar su escaso recurso. Entonces es muy útil cuando hacemos ejercicios con ellos, se pueden hacer en el control prenatal o en los programas educativos que tengamos dentro de este programa de control prenatal o dentro de nuestros programas sociales, para hacer los ejercicios de mercado con ellos, eh, conociendo como su presupuesto semanal o diario para los alimentos y poderlos orientar de cuáles son las mejores opciones. Ante la escasez de recursos para tener acceso a las carnes, una buena opción entonces son las leguminosas acompañadas de cereales y esa parte de los escasos recursos para los lácteos los debemos revisar porque a veces encontramos que no se compran lácteos, pero sí se compran, por ejemplo, gaseosas.
y entonces se está haciendo un mal uso de esos recursos. Entonces es bueno hacer caer en cuenta a la población ese costo-efectividad que tenemos cuando optamos por alimentos que sí son nutritivos y el daño que nos estamos haciendo cuando optamos por productos que no lo son. Esta parte ya la tenemos abordada. Ana María Montoya nos dice que si la gráfica de Atala se puede usar en gestantes adolescentes y gestantes gemelar o múltiple. No, la resolución no nos da una gráfica aparte para los casos de gestantes con embarazos gemelares o múltiples. Aplicaríamos la misma gráfica, quizás encontrando que está por encima de la ganancia esperada, pero hay que tener en cuenta que son varios bebés los que vienen en camino. Y como lo hablábamos ahorita, esta misma gráfica también aplica para las gestantes adolescentes. Esta ya la tenemos. Nos dice Claudia Marcela Domínguez qué experiencia o conocimiento se tiene con el consumo de probióticos durante la gestación, no solo alimentos con probióticos, sino los probióticos como tal. Los probióticos sabemos que tienen efectos positivos en el proceso de digestión de los alimentos. Lo ideal siempre es que consumamos estos o que adquiramos estos beneficios de los mismos alimentos que son fuente de ellos y que no recurramos mucho a suplementos o complementos o productos que aparte traigan estos beneficios. Entonces, si hay interés en estos probióticos y prebióticos, em, explicarles a las usuarias, a las familias, a la población, cuáles son los alimentos que nos dan esos beneficios sin que caigan en el uso de otros productos que muchas veces son demasiado costosos y a los que recurrimos sobre todo por moda, porque nos está vendiendo las propagandas o porque en la población está de moda y yo quiero consumir lo mismo, cuando se puede gastar y ocupar el presupuesto de la familia en alimentos que puedan aportar estos beneficios. Bueno, ya tenemos la última pregunta por el tiempo que ya se nos terminó. Génesis Gaviria nos dice, buenas tardes doctora, ¿qué recomendaciones debe tener una paciente con embarazo múltiple? Estas recomendaciones van a depender, Génesis, de cómo vaya el control de ecografías que le estén haciendo a los bebés, esa lectura que haga el profesional de salud y evaluar cómo va ese crecimiento de esos bebés, porque también es común encontrar que ellos manejan bajo peso, pues por la misma condición del embarazo, entonces siempre verificar cómo va la ganancia de peso de mamá y hacer un respaldo calórico y de nutrientes muy bueno, porque ya entonces no estamos preocupados por la formación de un bebé, sino de varios. Entonces debemos ser muy cautelosos en ese seguimiento que se haga por ecografías para ver cómo va el crecimiento de esos bebés y orientar las recomendaciones. Agradezco entonces mucho este interés que tuvieron, esta actividad que tuvieron en el chat, preguntando cosas tan interesantes y les pido a aquellos que no les pude responder todas las dudas de suplementación, que las dejen muy pendientes porque las vamos a abordar en la próxima teleconferencia que tengan conmigo. Vamos a mirar aquí qué día es el 10 de agosto de 2017 que nos vamos a encontrar con el tema suplementación nutricional en la gestante, cómo hacerlo mejor. Vamos a tocar todas las dudas que se presentaron hoy al respecto. Muchísimas gracias por el interés que tuvieron en el tema y por estar tan juiciosos pendientes en esta teleconferencia. Feliz tarde.